Bien, y como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa, hoy vamos a aprender todos juntos qué elementos básicos debe tener una mochila de emergencia en el hogar ante desastres naturales. Para ello ya nos encontramos en el marco de este programa, de este segmento especial que tenemos denominado Universidades Saludables, con la doctora Jani Aldave, ella es subgerente de salud de Gereza La Libertad, con quienes está haciendo este proyecto tan importante. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Pop Noticias. Muy buenas noches, agradeciendo al canal en el marco de las Universidades Saludables y a la vez también a vuestro rector que lidera estos procesos porque es importante tener una conducta preventiva frente al fenómeno del niño, ¿no? Así es, justamente en las semanas anteriores hemos estado viendo de manera general de qué se trata el fenómeno del niño y qué implicancias puede tener en cuanto a la salud. Y justamente siguiendo con el tema de la prevención, es importante tener esta mochila de emergencia que en muchos hogares no existe. ¿Cómo es que dividimos los elementos que debe contener esta mochila? Bueno, en principio, para mencionarles que la mochila de emergencia, también llamada mochila salvadora o mochila para la supervivencia en el hogar, es una mochila que es de material resistible. Además también esta mochila aproximadamente es grande, de unos 8 kilos, y que a la vez también nos va a permitir transportar alimentos, nos va a permitir materiales, insumos, medicamentos, ¿no? Entre 8 a 13 kilos aproximadamente. Esta mochila es para abastecer a 2 personas. Es para abastecer a 2 personas y el tiempo de duración es post fenómeno del niño durante las 48 horas después de ocurrido el evento hasta que se consiga un refugio o un centro de evacuación de todas las personas afectadas, ¿no? Tiene que ser resistente al agua, al calor. Resistente al agua, resistente al calor y definitivamente es impermeable, ¿no es así? Claro, entonces lo revisamos por dentro como para que también nuestro público pueda más o menos identificar cómo tiene que ser la mochila. Esta mochila tiene que tener bolsillos en la parte de adelante, también bolsillos en la parte interna, parte de adelante, parte posterior y también a nivel en la parte inferior, como ustedes podrán observar, ¿cierto? Entonces, para que esté más organizado todos los materiales y productos que vamos a transportar. Sí, porque justamente en el momento de la desesperación, sí, si todo lo tienes desordenado, no vas a encontrar rápidamente lo que necesitas, ¿no? En cambio, ya por secciones uno ya se ubica más o menos. A nivel del Ministerio de Salud, esta mochila se llama mochila de emergencia o mochila de supervivencia. Y definitivamente, pues, también está avalada por INDECI. Por ello, pues, vamos en esos momentos a poder determinar de acuerdo a cada, cómo son los compartimientos y qué tipo de insumos vamos a colocar en cada uno de esos compartimientos. Entonces, ¿vamos a llenar la mochila? Vamos a llenar la mochila, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por los artículos de higiene, ¿sí? En primer lugar, en nuestro lado derecho, ¿me puedo parar? ¿Sí? Claro, claro. Tenemos que tener un gel antibacterial, ¿sí? Y que lo vamos a colocar en el lado derecho. Primero empezamos por el aseo personal. Por el aseo personal. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos toallitas húmedas. También, ¿sí? Contamos con 2 rollos de papel higiénico. ¿Sí? 2 rollos de papel higiénico. Y contamos con toallas de papel también descartables. La mochila puede tener toallas de felpa pequeñas para las manos como también para cara, pero más útil nos sale teniendo toallas de papel. ¿Sí? Esto es en cuanto a las útiles de higiene. También esto va a depender si es que es un niño, una mujer, un adulto, un anciano, porque pueden ser pañales desechables para los bebés, toallas higiénicas para las mujeres y también pañales para los adultos. Excelente, sí. Eso se adhiere porque de acuerdo al grupo de edad
tenemos que tener previsible los pañales, para los niños, por ejemplo, los pañales. ¿Qué más? Leche en polvo, no leche en tarro, líquido, no, leche en polvo. ¿Qué más? Hasta una ropita adicional para el niño, ¿no es así? Y para los ancianos, pañales descartables geriátricos, como también podemos tener una ropa adicional para los ancianos y definitivamente medicamentos que el anciano está, de repente tiene una medicación y tener como auxiliar esos medicamentos como tal, ¿no es así? Y para las madres gestantes o para las personas, mujeres, toallas higiénicas. Por otro lado, también hay un espacio que es el botiquín de emergencia. En ese botiquín, ¿qué tenemos? Tenemos los guantes, ¿sí? Guantes quirúrgicos. Guantes quirúrgicos. Tenemos el algodón, ¿sí? Isodine o yodopovidona. Vamos a hacerlo un poco ¿sí? más lento para darle chance Muy también bien. a nuestros camarógrafos que puedan captar todos los momentos. Guantes quirúrgicos, algodón, yodopovidona, ¿sí? Agua oxigenada, alcohol, antipirético llamado también para bajar la fiebre o para el dolor en gotas, pero también tenemos en tabletas para los adultos, que es el Panadol comúnmente usado, ¿sí? Tenemos sales de rehidratación oral. Podemos colocar 5 bolsitas. Estas las podemos obtener en los establecimientos de salud, ¿sí? Porque justamente, sobre todo en el fenómeno del En el niño, niño. lo que escasea es el agua y muchas personas se van a Exactamente. deshidratar y por el sol, el calor. Vendas, ¿sí? Y también tenemos que tener un respirador o llamado también mascarilla N95, ¿sí? Entonces, como podrán ustedes observar, nos sobra todavía espacio, pero tenemos los requerimientos del botiquín mínimamente indispensables para enfrentar el fenómeno del niño. Ahí le podríamos adicionar algunas pastillas para el dolor, quizá para una cremita para los cortes. De repente, es claro que Quemadura. sí, ¿no? Pero estos son los requerimientos mínimos necesarios que Defensa Nacional nos está indicando como tal. Tenemos, Y lo tenemos, perdón, lo Sí. tenemos aquí a lo más cercano posible para el momento de la emergencia, ¿no? para el momento de la emergencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos luego los alimentos perecibles, entre ellos agua. El agua tiene que ser de medio litro, las botellas, y estas botellas tienen que ser 4 botellas, aproximadamente 2 litros. Esta mochila es para 2 personas, ¿sí? Luego, también 1 litro por persona. 1 litro por persona. Podemos tener alimentos perecibles enlatados, ¿sí? También 2 como mínimo. ¿Qué Y se recomienda podríamos enlatado? combinar, estos son frijoles, pero también podríamos combinar con latas de atún, ¿sí? Atún también hay enlatados dulces. ¿eso Atún también enlatados, sí, pero también nuestras galletas. Se recomienda galletas de agua, pero si tenemos a la mano y en accesibilidad las galletas, colocamos también las galletas de soda, ¿sí? Que no sean de dulce. Que no sean de dulce. Eso deshidrata un poco más. Sí, y luego tenemos 2 barras de chocolate. También la norma menciona que es indispensable porque definitivamente esto nos va a proveer de energía, ¿sí? ¿Qué más se puede adicionar en cuanto a los alimentos no perecibles? De acuerdo a la norma, son estos los alimentos, los enlatados, pero y quería decirles que si bien es cierto, no solamente estamos enfrentando de repente el fenómeno del niño como tal, pero también esta mochila tiene que estar permanentemente en uso, estar revisándola siempre, porque los alimentos perecibles tienen una fecha de expedición, ¿no es así? Por lo tanto, yo puedo estar cambiando estos alimentos y los puedo estar utilizando en casa y puedo estar agregando nuevos alimentos enlatados
para que estos, en el momento de la emergencia, sirvan y puedan utilizarse como tal, ¿sí? Enlatados ya listos para consumir. Enlatados listos para consumir. Puede ¿no? ser, hay enlatados, pero por ejemplo hay duraznos, dulces, eso no se recomienda. Eso no se recomienda. Porque nos deshidrata un poco más enlatados que sirvan para alimentarnos y poder sobrevivir, ¿no? Porque dice supervivencia durante las 48 horas. Atún, frijoles, ¿qué más puede ser? Bueno, hay otras especies de frijoles, ¿no es así? Diferentes frijoles, pero más se recomienda el atún. Hay hasta enlatados de pollo también, ¿cierto? Que también podemos consumirlos como tal. ¿Cereales se puede llevar? No, tampoco. No, cereales no es recomendable. De acuerdo a la norma no es recomendable, ¿no? Después, hasta ahí ya tenemos casi la mitad de la mochila. casi la mitad de la mochila. El peso recomendable de la mochila es entre 8 kilos a 13 kilos. No podemos tener una mochila con 20 kilos. ¿Por qué? Porque quien va a cargar la mochila debe ser el padre de familia o un adulto joven, ¿sí? Y definitivamente las mujeres no podemos cargar tanto pesos también, ¿no? En ese sentido se recomienda, tenemos ese tipo de recomendaciones con respecto al transporte de la mochila. 8 kilos más o menos. De 8 a 13 kilos. De 8 a 13 kilos. De 8 a 13 kilos, ¿no? Ahí hasta eso se le puede agregar también la muda de ropa. Claro, acá está la muda de ropa del bebé o la muda de ropa del adulto mayor, ¿cierto? En ese sentido tenemos que tener prevención sobre ello, ¿no? Ser precavidos para ello. Y teniendo en cuenta justo lo del fenómeno del niño, también se podría usar esas botas que son aislantes, que se usan para... No, se recomienda, se recomienda que el adulto mayor tenga pantuflas, ¿no es así? Ya. ¿Por qué? Porque es importante colocar eso para que de repente salimos con tacos o de repente el adulto mayor no puede caminar, entonces utilizamos las pantuflas como tal, que son más permeables para la accesibilidad de la caminata, etcétera. ¿Sí? Más cómodo posible. Más cómodo posible, sí. Entonces, pero existen otros elementos importantes de la mochila, como podrán ver ustedes que están los guantes aislantes de electricidad, ¿sí? Estos guantes son importantes. Una linterna que es básico para la noche y esta linterna tiene que estar prendida, ¿sí? Y que emita una luz potente como tal, ¿no es así? Las mismas que tienen una pila. Asimismo también... Antes de pasar al otro elemento, las pilas hay que tenerlas separadas siempre para que no se... Sí, la norma recomienda que debemos de tener pilas, no solamente para la linterna separada, sino también debemos de tener pilas para nuestro radiotransmisor, ¿no es así? En ese sentido, es importante, en estos momentos yo he colocado las pilas, sin embargo, ¿por qué? Porque es surfactante, ¿no es así? Se puede oxidar, puede haber una oxidación o caída de la batería. En ese sentido es importante que las pilas las tengamos por separado como tal. Tenemos que tener un pito de emergencia también, ¿no? Esto en caso de repente hay inundaciones, el peligro, y tenemos el pito, ¿no? Una persona, de repente hay deslizamiento de lodo y de repente por ahí han habido casas. Entonces, es importante el pito tocarlo como tal, ¿no? Que a veces uno se para queda auxiliar. parado, se queda solo y necesita llamar la atención de alguna forma y quizá algunos recuerden la película de Titanic, por ejemplo, con el pito. Con el pito. Salvaron todas las personas, pero quizá deberían tenerlo colgado. Colgado. Más cercano. Pero definitivamente lo pueden tener en la mochila, sí, como un accesorio permanente en ella, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener? Cuerdas, ¿sí? Esta cuerda que nos va a servir también para poder auxiliar a los integrantes de nuestra familia como tal. Tenemos que tener bolsas, ¿no? Bolsas en una cantidad de 8 a 10 bolsas, que son irresistentes sobre todo, porque esto también nos va a apoyar para sobrevivir frente a la contingencia
que se nos presenta. También puede ser para el tema de limpieza, para que los desechos no puedan proliferar y luego contaminar el ambiente. Y a la vez también nos va a permitir, ¿qué? Nos va a permitir evitar las enfermedades diarreicas post fenómeno del niño, ¿no? Y por ello, pues, nos permite desechar todo lo que consumamos durante las 48 horas. Tenemos también una manta, esta manta es polar, ¿no? La misma que va a servir de protección para la noche, para poder abrigarnos como tal, ¿no? Y de esta manera, esta manta se puede colocar no adentro de la mochila, sino fuera de la mochila, ¿no? Tiene unos sujetadores, los mismos que acá están. Acá. Así es, al contrario, al revés. Tiene unos sujetadores, los mismos que, así es. Y de esta manera sujetamos. Listo. Y ya con esto ya podemos trasladarnos. Con eso nos podemos trasladar. ¿Qué más tenemos que tener en la mochila? Cintas adhesivas para cualquier emergencia o de repente desprendimiento de colocar las bolsas o de repente también nos va a servir como sujetador, ¿cierto? También. Como aditamento sujetador, de repente para aislar, para la parte aislante o hay electricidad, etcétera, ¿no es así? Pero esto vamos colocándolo para que usted pueda observar que sí hay un compartimiento, ¿no? Y puede alcanzar todo, ¿qué? Todos los elementos, exactamente, ¿no? Y hay un aspecto fundamental e importante que no nos debemos de olvidar, ¿sí? Bueno. No nos debemos de olvidar. Y acá, el sitio por acá, ¿sí? Los celulares también bien cargados, guardados, sí. Las llaves que se necesitan. Y esto de acá. ¿Qué debemos de tener como medios de comunicación? Tenemos que tener los lapiceros, un plumón, pero a la vez también no una libreta vacía, sino la libreta ya tiene que estar preparada con los teléfonos de las diferentes instituciones que brindan emergencia. Entre ellos tenemos el SAMU. El SAMU es una entidad, el Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia, el cual su número es 106. La Policía Nacional, el 105. Los bomberos, tiene dos números, ¿no? El 226495, el 233333. La Región Policial La Libertad, 250664. Los tres grandes hospitales, el Hospital Regional Docente de Trujillo, el Hospital Belén de Trujillo, el Hospital Las Artes, Seguridad Ciudadana, ¿no? Todos estos policía, teléfonos. 105 también. Exactamente, acá está, la policía. Entonces, todos estos números ya tienen que estar escritos. Y esta es la cultura que nosotros tenemos que tener en la casa, en la familia. Si usted, padre de familia o madre de familia, no lo tiene, hay que inculcar a nuestros hijos, porque la familia es corresponsable también de una cultura de prevención y de promoción de la salud como tal. Justamente, cada uno debe tomar conciencia de cuál es el rol que va a tener que adquirir en el momento de la emergencia. El padre se llevará la mochila, el hijo llevará los teléfonos anotados, alguien llevará las mascotas, alguien llevará también a las personas discapacitadas. Ya van formándose los roles para esta eventual emergencia que se puede presentar. Importante es la organización de la familia, ¿sí? Y definitivamente ustedes se preguntarán, ¿esta mochila cuánto de costo tiene? Eso es importante, ¿cierto? También, ¿cuánto hay que invertir para esta mochila salvadora? En ese sentido, pues, existen mochilas que tienen de costo, su costo promedio es de 300 soles, pero como madre de familia, pues soy, como integrante de una familia, creo que es importante formar una cultura y tomar conciencia de ello, de comprar por lo menos 1 o 2 artículos mensualmente, y eso no lo vamos a sentir como tal. Al contrario, vamos a tener esa cultura de un ahorro
en algo que nos va a servir y nos va a evitar la muerte, ¿no? Pero comprar un adicional, Exactamente. ¿no? Y compro 3 papeles higiénicos en lugar de 2 y uno lo guardo a la mochila. Exactamente. 3 atunes y uno lo guardo y ahí poco a poco vamos formando nuestra mochila de emergencia sin tanto costo adicional que se vaya sintiendo a la larga. Pero también hay instituciones que venden ya esta mochila con todos los implementos. Sí, hay instituciones que venden, definitivamente son instituciones particulares, como yo he podido observar, pero creo que es importante que cada uno, porque la mochila tiene que, más o menos, es grande, que albergue 8 kilos aproximadamente, ¿no? Y creo yo pertinente que esta mochila sirve solamente para 2 personas. Si somos 10 integrantes de familia, tendremos que tener 5, ¿no? Pero definitivamente con 2 mochilas, para una familia de 8, podríamos capear las 24 horas post fenómeno del niño. Sí, justamente solamente para los momentos de emergencia, ya luego las Así autoridades podrán disponer la ayuda necesaria para cada persona, cada población y sus distritos también de manera pertinente. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, creo que ya nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora Hani. ¿Algo más que desea agregar breve? ¿Algunos números quizá de la Gereza donde se pueden comunicar? Sí, en relación a nuestra Gerencia Regional de Salud, contamos con un sistema de atención médica móvil de urgencia a las 24 horas. El número de teléfono es 106, que me parece muy importante. Y no se olviden también llamar a nuestros bomberos, que es el número de teléfono 23 33 33, a la Policía Nacional el 115, a nuestros hospitales regional docente de Trujillo a emergencia el 48 1200. Al Belén 480200 y a nuestro Hospital Lasarte Chegaray 216119, que son todos los teléfonos de emergencia. Claro que sí, anótelos bien porque los vamos a necesitar de todas maneras y si no, averigüe por internet si es que no pudo anotar estos datos importantes. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias, señorita Vamos a una Luisa. pausa breve y volvemos con más información. No se muevan.